Amén. ¿Cuántos pueden decir conmigo, Dios es bueno? Amén. El Señor Jesucristo es bueno, Él es maravilloso, hermano, Él es fiel. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios es fiel, hermano. El Señor nos está ayudando de una manera especial. Y sé que estamos viendo solamente el comienzo de las cosas que Él va a continuar haciendo, hermano. Estamos en tiempos, hermano, que para muchos pueden ser confusos, para muchos pueden traer temor, pero nosotros sabemos que al final de todas las cosas, el que tiene la victoria es el Señor Jesucristo. Amén. Es el que vence a todas las naciones, todos los reinos. Él es el que va a triunfar, hermano, es el que va a juzgar cada nación. No tenga usted temor, hermano, de lo que viene, si usted ve las noticias o no, pero a medida que escala el ambiente internacional y político, vamos a encontrarnos envueltos en diferentes quizás guerras y rumores de guerras. Amén. Es bueno que nosotros tengamos nuestro corazón sólido, confiado, que sea lo que venga, el Señor está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Acompáñenme al libro de Éxodo, ahí como está de pie. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 3. Amén. Éxodo capítulo 3, el versículo 14. Este va a ser nuestro versículo clave para esta lección de hoy. Amén. Y luego vamos a ir un poco más a detalle con todo este estudio del libro de Éxodo. Amén. Estamos haciendo esta serie, hermano, de el segundo libro de Moisés. Esta es la parte 1 y esta es la lección número 3, el llamado desde la zarza ardiente. Amén. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre de Jesús. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo así: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Amén. Vamos a orar una vez más. Vamos a pedirle a Dios que sea Él ministrándonos, que sea Él hablándonos y que podamos ser bendecidos a través de la enseñanza de su palabra. Amén. Levante sus manos, levante su voz en el nombre de Jesús. Señor amado, te damos gracias por la oportunidad de estar en tu presencia una vez más. Gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas que están aquí presentes, mi Dios, que han hecho el tiempo, Señor, para dedicar este día a ti, Señor. Tú eres fiel, tú eres bueno, y te pedimos, oh Dios, que esta palabra sea de bendición para nosotros. Habla a nuestra vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Guía, Señor, nuestra mente, guía nuestros pensamientos. Danos, Señor, esta palabra que eche raíz en nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. ¿Qué tal si saluda a la persona que tiene a su lado mientras se sienta en el nombre de Jesús? Amén. Y le sonríe a alguien. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermanos. El libro de Éxodo, estamos nosotros haciendo esta serie y quisiera que usted tome el tiempo de leerlo. No lo leemos aquí cada vez que voy a dar la enseñanza. Podemos aprovechar de los 45 minutos que tenemos de esta lección. Pero nos quedamos ayer, el domingo pasado, en el versículo 10, después del nacimiento y el rescate de Moisés. Amén. Y usted ve, amado, que hemos pasado por esos momentos importantes y reveladores en la Escritura de este encuentro de Moisés con Dios. Y este desarrollo de la relación entre Dios y su pueblo. Cuando llegamos al libro de Éxodo capítulo 2 al capítulo 3, vamos a empezar, hermano, a descubrir y aprender acerca de esa jornada y el llamamiento de Moisés. Amén. Porque este pasaje del capítulo 2, cuando usted va más adelante, el versículo 11, si quiere ir ahí conmigo, dice la palabra del Señor: en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos, a los hijos de Israel, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Ese es el versículo 11 del capítulo 2. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?
Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Gloria al Señor. La Biblia parece saltar rápidamente a través del tiempo acerca de los sucesos importantes de la vida de Moisés. Pasamos de el sufrir del pueblo ahora a encontrarnos con el remanente, la salvación de un niño Moisés, y ahora a un Moisés adulto, enseñado bajo la cultura y la educación del imperio más poderoso en su tiempo, que era el imperio de Egipto. Moisés fue educado por 40 años como príncipe de Egipto. Él aprendió la autoridad, él aprendió el liderazgo, él aprendió la administración del pueblo y el modelo egipcio. Gloria al Señor. Este pasaje, hermano, que nosotros leemos no es solamente el comienzo del ministerio de Moisés, pero cuando usted y yo leemos adelante, él se encuentra con el Señor en la zarza. Es un punto, hermano, de inflexión. Es cuando Dios empieza a trabajar en Moisés y a revelar a su pueblo su intervención y su trabajo en medio de ellos. Amén. Hasta ahora nosotros solamente habíamos visto la opresión de Egipto. Vimos la provisión de Dios hacia la vida de Moisés cuando lo guardó antes de su nacimiento, y después de 40 años vemos que él sale al exilio en Madián, y Moisés empieza una vida en Madián. Se encuentra que Moisés él termina, usted puede seguir leyendo el versículo 16 en el capítulo 2. Y estando sentado junto a un pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llevar las pilas y dar de beber a sus ovejas, a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Ahí usted encuentra cómo la vida de Moisés empieza a tomar una dirección un tanto diferente. Moisés empieza entonces a involucrarse con esta familia y le ayuda a estas mujeres y termina casándose con una de las hijas del sacerdote de Madián. Empieza a formar su vida en el exilio, en el desierto. Y esto es importante, hermano, porque cuando Dios aparece a Moisés, han pasado 80 años. Moisés ya tiene 80 años. 40 años estuvo en Egipto y 40 años ahora vivió vivió en Madián con Jetro y sus hijas. Moisés tiene 80 años cuando nosotros vemos el capítulo 3 de Éxodo. Es importante, hermano, porque ese encuentro, hermano, ha pasado toda su vida, ¿verdad? Mire, 80 años es mucho tiempo. Yo no tengo 80 años. Moisés pasó 80 años antes de encontrarse con su llamado de Dios. Los primeros 40 años de su vida, él estuvo como príncipe en la corte egipcia, educado en la sabiduría del mundo. Él estaba situado en un lugar, hermano, para el éxito. Sus primeros 40 años él pudo haber sido, hermano, un gran príncipe, un gran quizás rey en Egipto, ¿verdad? Pero luego de este impulso que tuvo de justicia acerca de su hermano, de su pueblo en Israel, él decide, hermano, huir y pasa 40 años como forastero, como exiliado, como alguien que está lejos de su patria, de su nación, del lugar donde creció, y se fue a vivir como nómada en el desierto. Amén. Esto es importante porque son 40 años en el palacio y 40 años en el desierto. Amén. Y el desierto, hermano, no es un desierto que quizás nosotros nos imaginamos. Bueno, muchos aquí quizás pasaron por el desierto cuando vinieron a este país y saben que el desierto no es un lugar placentero, ¿verdad? O quizás usted ha estado en lugares áridos, ¿verdad? En algún desierto y puede conectar con esto, que el desierto, hermano, es un lugar que es solitario, que está lejos, hermano, de ser algo cómodo o un lugar en el que yo quiera vivir o hacer mi morada, ¿verdad? Pero ese fue el lugar que Dios escogió para quebrantar, humillar y preparar a Moisés.
Fueron 40 años en el desierto donde Moisés pudo ahora no ser enseñado por el mundo, por la cultura popular de su tiempo, por la influencia del imperio egipcio, pero ahora ser enseñado por Dios mismo en el desierto. ¿Cuántos dicen amén? Qué cosa tan poderosa, hermano, que Moisés ahora, ese hombre que un día quiso ser el libertador por su propia mano, porque usted ve ese celo que él tuvo por el pueblo de Israel. Él quiso liberar al pueblo de Israel por su propia fuerza, por su propia voluntad. Amén. Ahora, hermano, Dios lo manda a él a ser un pastor anónimo, desconocido, imagínense, ser un príncipe en Egipto significaba tener gente que él mandara con un dedo: vaya, hágame esto y haga esto y salte aquí y salte allá. Ahora, a ser un total desconocido, una persona sin ninguna clase de influencia, sin ninguna clase de poder en el desierto, siendo un pastor de ovejas. Mire, si usted piensa en esto, los egipcios veían ese trabajo como lo peor. Ellos no tocaban a las ovejas, no querían lidiar con el ganado. Amén. Por eso fue que el pueblo de Israel estaba en Gasem, a un lado de Egipto, en una tierra específica donde los egipcios no se mezclaran con ellos, porque para ellos era abominación el estar trabajando con los animales como lo hacían los israelitas. Moisés pasa de ser un príncipe de Egipto ahora al trabajo más despreciado en Egipto, a ser un pastor de ovejas, gloria al Señor, en el desierto, sin fuerza, sin influencia, sin dinero, sin recursos. Un hombre que le tocó aprender, hermano, a depender del día a día, a depender de cada día, hermano, de la provisión de Dios en el desierto. De no saber si hoy iba a salir de su casa y poder darle a las ovejas lo que necesitaban. Porque no sé si usted se puede imaginar esto conmigo, pero un pastor de ovejas, muchos se imaginan pastos verdes. Nos imaginamos el ganado aquí, vamos, en Texas, donde tienen una llanura para que las vacas se llenen, ¿verdad? Donde tienen que rotar cada mes, donde van a poner el ganado para que no se acabe el pasto y no acabe en la tierra en un lugar. Moisés no tenía eso. Era el desierto, a ver dónde había un poquito de hierbas para que pudieran alimentar a las ovejas. Moisés tenía que depender de la provisión divina de Dios, y es precisamente en ese lugar donde parece que ha fracasado, donde parece que ese anonimato lo tiene como una persona olvidada en el tiempo, donde Dios decide revelarse en la vida de Moisés. No en un palacio, en la casa de Faraón, en el reino de Faraón, no en una gran ciudad, no en medio de una multitud donde todos lo pueden admirar, pero en un monte, hermano, en un monte remoto llamado Horeb, en el medio de nada. El monte Horeb, hermano, que un día se va a conocer como el monte Sinaí. Ahí es donde Dios decide revelarse a Moisés, después de 80 años de su vida, gloria al Señor. Y eso es importante, amado, porque Dios elige lo ordinario, Dios elige lo insignificante, Dios elige lo que nadie nota, gloria al Señor, para manifestar su gloria, para mostrar, hermanos, su poder. Son los lugares insignificantes y de desierto, hermano, no son lugares de olvido. Quizás para mí yo me puedo olvidar de algo en el desierto, quizás para mí yo puedo pretender que alguien o algo es insignificante, pero a los ojos de Dios Él puede, hermano, tocar, hermano, un lugar que parece sin importancia y hacerlo la morada de su presencia, gloria al Señor. Él puede hacer que una cocina, hermano, sea el lugar donde su palabra es predicada. Algo que parece insignificante, Dios puede transformarlo en un lugar donde el cielo y la tierra se conectan, gloria al Señor. Dele ese aplauso al Señor, sí, amén. Amén. Hablando de la zarza, usted encuentra que la zarza, hermano, no es el árbol más imponente que hay en la naturaleza. No es esta cosa que es algo que admirar. De hecho, quizás era como las ramas que nosotros vemos ahorita, que no tienen hojas, que es simplemente un pedazo de palo que está ahí como sosteniéndose y no sabemos cómo, pero ahí está
ese arbusto, esperando a ver si esta primavera va a florecer, casi como un árbol muerto, gloria al Señor. La zarza, hermano, no es un símbolo del poder humano, no es un símbolo de grandeza, no es un símbolo, hermano, de gran estatus. De hecho, la zarza es frágil. La zarza está seca, es común en el desierto, no tiene nada especial, pero Dios hace arder esa zarza con un fuego santo, gloria al Señor. Dios hace arder esa zarza, hermano, y no la destruye, gloria al Señor. Aunque es frágil, aunque parece insignificante, aunque un viento podría destrozarla, Dios la hace arder sin que se destruya. Ahí hay un anticipo del carácter de Dios. Ahí hay una revelación. Y si usted pone atención a esto, hermano, la Biblia nos dice que Dios es fuego consumidor. La Biblia dice que Él es santo, que Él es justo, que Dios es perfecto en su carácter, hermano, en su mente. No hay imperfecciones en Él. Que delante de Él, hermano, todo pecador es culpable. Que delante de Él, hermano, el pecado y la maldad, hermano, son destruidos. No pueden estar delante de Él porque Él es santo. Amén. Pero usted encuentra que ese fuego, esa santidad, esa justicia está haciendo arder esta zarza que es común, que podría ser símbolo de eso, de la carne, de la debilidad. Él hace arder esta zarza y no la destruye y no la acaba. ¿Sabe qué me habla de eso? De su gloria infinita y de su gracia que abunda, gloria al Señor. Que sí, Él es un Dios santo y poderoso, pero Él tiene gracia y misericordia en abundancia, gloria al Señor. Él tiene, hermano, un amor inmensurable, gloria al Señor. Él tiene una grandeza y un favor para aquellos que parecen débiles, que parecen comunes, que parecen insignificantes, que quizás, hermano, con un soplo de la vida uno podría rendirse, quebrarse, ceder a los vicios, ceder al pecado, pero la gracia de Dios, hermano, nos alcanza y nos preserva. La gracia de Dios arde en medio de lo débil sin destruirlo. Así es, hermano, como se manifiesta, hermano, la gloria de Dios en lo humilde sin que sea rechazado. Amén. Es poderoso, hermano. Ese encuentro no fue algo casual. Ese encuentro no fue algo que simplemente pasara, hermano. Fue un encuentro que tenía el cumplimiento de las promesas de Dios a los antepasados de Moisés, a los padres de Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob, gloria al Señor. Cuando Dios habló con Abraham y le dijo: tu descendencia será extranjera en tierra ajena, Él estaba hablando de Israel estando bajo esclavitud en Egipto. Amén. Y después le dijo a Abraham: y ellos saldrán con grandes riquezas de esa esclavitud. Ellos saldrán con gran victoria de esa esclavitud. Dios había hablado estas palabras a su amigo Abraham, y ahora encontramos en Moisés, después de 400 años en el que parece que Dios está callado y en silencio, que Israel está gimiendo bajo la opresión, que Israel está clamando bajo el dolor. Y Moisés, hermano, que es elegido por Dios, ha sido preparado en esos dos mundos, en el palacio y en el desierto, en la grandeza egipcia y en la humildad, hermano, de Madián. Ahora Dios rompe ese silencio de 400 años y se revela, hermano, no solo como un Dios de patriarcas, no solo como un Dios del pasado, no solo como un Dios de los padres anteriores, pero se revela a Moisés con un nombre nuevo y con un nombre eterno, que fue lo que leímos en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Dios se presenta en la vida de Moisés y en la historia de Israel con la revelación plena de su eternidad, con esta palabra que es el tetragramatón, el YHWH, que es el nombre de Dios, que se pronuncia Yahweh, o que es el sonido de la respiración. De hecho, muchos dicen que la pronunciación exacta se perdió en el tiempo, pero que los escribas, por ejemplo, para no profanar el nombre de Dios, en vez de escribirlo, le añadieron las vocales de Adonai para poder pronunciarlo sin profanarlo. Eso es lo que nosotros leemos como Yahweh, o en español como Jehová.
Amén. Y lo que significa es yo soy. Es el yo soy el que soy. Este nombre, hermano, es una revelación alta, una revelación cumbre, hermano, del carácter de Dios, porque no es un título descriptivo de Dios, no es como una descripción de Dios, no es como que yo estoy diciendo un título como lo hemos hablado como Jehová Shaddai, que significa Dios Todopoderoso, o no es simplemente decir un título como Jehová Jireh o el Dios que provee, como una descripción de Dios. Es una declaración, diga conmigo, declaración. Es una declaración, hermano, que expresa la existencia absoluta. Dios no se define por la relación con nada ni con nadie. Y eso es clave, porque muchos dioses se definen por su relación con la naturaleza, se definen por su relación con ciertas actividades humanas, con ciertas características humanas, pero el Dios de la Biblia se define sin relación con nada, con ninguna cosa y con ninguna persona. Él dice, yo soy el que soy. Amén. Dios, hermano, simplemente es, siempre fue, siempre será. Amén. Él es autosuficiente, Él es eterno, inmutable, soberano sobre el tiempo y la historia. A Él no lo afecta, hermano, lo que nos afecta a nosotros. A Él no le afecta, hermano, la línea de tiempo bajo la que nosotros vivimos. Él siempre fue, siempre es y siempre será. Gloria al Señor. Algo clave de este nombre, hermano, es que nos muestra que Dios siempre está siendo, que Él está en constante presencia, que Él está siempre presente, vivo con su pueblo. Él está diciendo a Israel, yo soy el que soy, yo fui con ustedes, soy con ustedes y estaré con ustedes. Amén. Dios les está mostrando a ellos que este Dios que se ha presentado para liberarlos, este Dios de sus antepasados, no es un Dios limitado a la línea de tiempo, a las condiciones temporales. Dios le está diciendo al pueblo, yo estoy aquí y yo voy a estar aquí con ustedes a través de todo este proceso. Lo que ustedes necesiten hoy, yo soy. Lo que ustedes necesiten mañana, yo voy a hacer. Amén. Ese es el Dios que se revela a Moisés, que se muestra a Israel. Es el verbo que está presente, que está continuo y que está futuro. Gloria a Dios. Dios no solo fue con Abraham, no solo será en el futuro, pero Él es ahora. En este momento Dios es y siempre será. Dios es con Moisés, Dios es con Israel, Dios es con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, en este mundo donde muchos quizás nos sentimos en ese desierto, amén, lejos del propósito de Dios, cargados, hermano, quizás de fracasos en nuestra vida, cosas de las que nos arrepentimos, cosas que miramos en nuestra historia y decimos, yo deseo que esto nunca hubiera pasado, cómo me gustaría que esta situación nunca se hubiera presentado, yo nunca debía haber hecho esto, no debía haber dicho estas cosas, ¿verdad? Nosotros, yo creo que todos podemos mirar a nuestra propia historia y decir, creo que cometí un error aquí o cometí un error allá. Si pudiera yo moldear el tiempo y volver en el tiempo y no tomar esa decisión, lo haría, ¿verdad? Podemos nosotros hacer una lista interminable, hermano, de tantos remordimientos y cosas de las que no estamos orgullosos. Podemos cuestionar, hermano, si Dios aún tiene un plan para nosotros. Podemos decir, ¿será que Dios todavía tiene algo para mí? Piensen en cómo quizás Moisés se sintió. 80 años. Salió a los 40 años de Egipto. A los 40 años que uno dice, bueno, a los 40 años ya tienes tu vida hecha, ya sabes lo que vas a hacer en tu vida, ¿sí o no? A los 40 años tiene que salir y empezar de cero, sin saber ni conocer nada de nadie allá afuera. Amén, esperando quizás que la muerte lo rescate de su miseria.
Y ahora llega a un desierto y está ahí por 40 años en el desierto. 40 años trabajando como nómada, estando de un lugar al otro. 80 años. Yo creo que quizás yo hubiera pensado, Dios no tiene nada para mí. Dios ya no tiene planes conmigo. Esa grandeza que tuve, esas cosas que pensé que un día podía hacer, Dios ya Dios se rindió conmigo. Pero Dios todavía tiene un plan. Dios todavía tiene futuro. Dios todavía puede hacer algo, hermano, en la vida de una persona que aunque parece estar en el desierto, hermano, esta historia, hermano, nos habla a nosotros directamente, porque lo que está pasando es que Moisés representa a usted y me representa a mí, gloria a Dios, a todo creyente que quizás ha conocido el fracaso, el exilio emocional, el exilio espiritual, la rutina, hermano, que parece no tener sentido. Pero Dios no desecha a nadie. ¿Ven? Dios no se olvida de nadie. Dios no pierde, hermano, ese amor y ese deseo de darnos un futuro. Gloria al Señor. Dios, hermano, es fiel. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a la gente, hermano, que puede reconocer que le necesita en medio del desierto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios no desecha a los quebrantados en el desierto, hermano. Él nos da un llamado, Él nos ayuda. Can you turn down the monitors, José? A little bit. Thank you. So, con esta serie, hermano, quiero que exploremos todos este progreso, hermano, de quién es Moisés, lo que él está enfrentando y cómo Dios lo está llamando. Amén. Y eso es importante porque si usted y yo no estamos con ese entendimiento, podemos leer el libro de Éxodo como quien nomás está pasando páginas, pero hay cosas, hermano, que si usted le pone un poquito más de atención va a encontrar cómo hablan directamente a nuestra vida, a nuestra situación. Amén. De que Dios puede hacer algo tremendo con cualquier persona, que Dios puede ayudarle, hermano, y levantarle y puede darle a usted un llamado en medio de su miseria, en medio de su remordimiento, en medio de lo que usted considera fracaso. Dios todavía tiene una oportunidad más para darnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. So, el primer punto, hermano, ya después de esos 40 años de que Moisés, hermano, tuvo este fracaso en su vida, este incidente, ¿verdad? Que básicamente cambió su vida, que fue el haber matado a este egipcio. Yo no sé si usted ha experimentado eso, pero yo tuve a alguien muy cercano en mi vida que mató a alguien por accidente y fue una de las cosas que más tuvo remordimiento en su vida. Amén, porque él ya estaba convertido, él amaba a Dios, estaba sirviendo y él trabajaba como conductor de buses. Y en una de esas pasó que no pudo controlar el bus y alguien estaba en una esquina donde no debía haber estado y esa persona lamentablemente falleció. So, mi familiar tuvo que ir a la cárcel por varios años. Y eso, amado, yo recuerdo cuando iba a visitarlo, yo estaba muy joven y no podía entender cómo él, siendo una persona tan cristiano, sirviendo al Señor, y que estuviera en la cárcel y como que yo no tuve la oportunidad de hablar con él de eso particularmente, pero cuando él logró salir de ahí, él siguió sirviendo a Dios. Dios lo levantó, Dios lo llevó, hermano, a poder ver sus generaciones servir al Señor. Amén. So, yo sé, hermano, que todos tenemos historias en que podríamos decir, este es el final de mi vida, este es el final de mi esperanza, de mi futuro, pero no es así, hermano. Dios todavía tiene algo más para nosotros. Dios tiene esperanza para aquellos, hermanos, que pueden poner su fe en Él. Gloria al Señor. ¿En quién es Él? Él es el gran yo soy. Amén. Lo que usted necesita hoy, Él es. Amén. Amén. So, este error de Moisés de haber matado, hermano, al egipcio, fue algo que transformó su vida. Amén. Y haber
tratado de lidiar con esto de interceder entre sus dos hermanos hebreos. Lo hizo correr, lo hizo huir y transformó su vida. Cuando él interviene en esta pelea, hermano, le preguntan a él: ¿Quién te ha puesto como príncipe y juez entre nosotros? Cuando le dice a esos: ¿por qué se pelean entre ustedes? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y Moisés entonces se da cuenta que yo tengo que salir de aquí. Él huye de su fracaso, él huye de lo que había hecho. Él quería ser un libertador y ahora tiene que huir. Él pensó que estaba haciendo bien por defender a su hermano hebreo, pero ahora está metido en un rollo un poco más complicado, más fuerte que el que pensaba. Se va de allí, se va a Diana, la región, hermano, del desierto, y es ahí donde entonces él establece su familia. La Biblia dice que él se casó con una de las hijas de Jetro, con Séfora, y tuvieron un hijo que llamó Gersón. Este nombre Gersón significa, y es algo especial porque los nombres en el Antiguo Testamento siempre tienen un significado con la experiencia que está teniendo el padre en ese momento. Usted encuentra que muchas veces Raquel, por ejemplo, cuando iba a darle nombre a Benjamín, lo llamó Benenoni o Beoni, porque había nacido en dolor, porque ella murió dándolo a luz, y dijo: el hijo de mi dolor, o el hijo de mi perdición. Jacob no dejó que lo nombrara así y cambió su nombre y le puso Benjamín. Amén, que es el hijo de mi poder o de mi diestra. Usted ve que Moisés está pasando por un conflicto, porque cuando nombra a su hijo Gersón, él lo dice con esa identidad que él tenía en ese momento. Dice: porque él fue un extranjero, un exiliado, un hombre sin patria y aparentemente sin propósito. Usted encuentra que Moisés está teniendo un desarrollo en su personalidad, un desarrollo en su vida en el que está tratando de figurar quién es él y cuál es su propósito. Esos 40 años en Madián, hermano, son un periodo en el que hay quizás silencio en la escritura, este vacío de la voz de Dios, que a veces usted pasa de un versículo al otro cuando lee la Biblia y han pasado años, han pasado décadas. Han pasado 40 años y Moisés está en el desierto y parece que Dios está calladito, no dice nada. Parece que Dios no está interesado, parece que Dios se ha olvidado. Amén. Pero, hermano, ese tiempo de silencio es preparación. Diga conmigo: preparación. Es preparación, hermano. Ese tiempo es de quebrantamiento, ese tiempo es de formación. Moisés, que una vez quiso ser el Salvador de Israel por su propia mano, hermano, por su propia fuerza, ahora Dios lo pone y lo reduce a pastor de ovejas. Ese oficio humilde, ese oficio solitario, ese oficio repetitivo. Amén. Y el que creció, hermano, entre lujos, el que creció en palacios, gloria al Señor, con sirvientes y viviendo, hermano, en un lugar incómodo, hermano, ahora está en una tienda nómada, sin estar en una ciudad enorme, hermano, caminando con rebaños, sin tener, hermano, quien le pase un vaso de agua. Si quería agua, vaya y sáquela del pozo, mi hijo, porque nadie se la va a traer. Amén. Él estaba simplemente dependiendo de la provisión de Dios. El desierto, hermano, en la vida de Moisés no es solamente un punto geográfico, pero también es un punto espiritual. Amén. Y el desierto en nuestra vida siempre va a ser un punto espiritual. Cuando usted se siente cansado, cuando usted siente que está perdiendo su tiempo, cuando han llegado esos días en su vida donde usted dice: no sé qué estoy haciendo, he hecho aquí, he hecho allá y nada me ha salido bien, nada ha sido como lo esperado. Salgo de un problema para meterme en otros 3, ¿sí? Acabo de arreglar una situación cuando de repente me sale este león, me sale esta situación y ¿qué estoy haciendo mal? ¿Verdad? El desierto, hermano, es un lugar donde Dios nos prueba, donde Dios nos purifica, donde Dios prepara a su pueblo, hermano, donde Dios prepara a sus siervos. El desierto, hermano, es un lugar donde Dios, hermano, forma en nosotros un carácter que pueda soportar la victoria y la bendición que vienen después del desierto. Amén.
Porque quizás la persona que soy hoy no va a poder soportar la gloria de bendición que viene una vez que pase por el desierto. Imagínese si Dios le diera ese dinero que usted necesita, o le diera ese trabajo por el que usted ha orado, o le diera esos recursos que quizás usted siempre ha estado esperando y que usted lo recibiera hoy. Quizás la persona que usted es hoy no pueda manejar ese peso de gloria. Quizás la persona que usted es hoy no podría manejar $1,000 más al mes porque se los va a gastar en cosas que no le sirven, porque de pronto su corazón se va a llenar de orgullo y se va usted a destruir y se va a alejar de Dios. Amén. Quizás, hermano, es ese dolor en su cuerpo lo que lo mantiene a usted constantemente buscando en la palabra, leyendo, conectado con Dios. Quizás es esa relación, hermano, ese dolor emocional que lo mantiene a usted dependiendo de Dios. Y a veces hasta que nosotros no logramos, hermano, entrar en esa conexión continua con Dios, no salimos de ese desierto. Hasta que no somos entrenados y formados en Cristo, es difícil graduarnos del desierto en nuestras vidas. Hay muchos ejemplos en la escritura. Abraham fue llevado de Ur hacia una tierra desconocida y tuvo que pasar por el desierto. Se encuentra que Jacob tuvo que pasar por el desierto cuando salió huyendo de Esaú y cuando tuvo que volver a su tierra, cuando terminó casándose con sus esposas. Él tuvo que pasar por el desierto, porque fue en el desierto donde estos hombres experimentaron la presencia de Dios como nunca la habían experimentado antes. Fue en el desierto donde Abraham abrió estos sacrificios e hizo pacto con Dios, y Dios mismo en forma de llama, hermano, pasó entre ese desierto, entre esos sacrificios que están abiertos cuando hizo ese pacto con Abraham. Gloria al Señor. Fue en el desierto donde Jacob vio la escalera que tocaba el cielo y la tierra, y vio ángeles que subían y bajaban. Gloria al Señor. Yo me pregunto qué desierto usted está pasando, hermano, y qué gloria Dios le quiere mostrar en el desierto. Gloria a Dios. Quizás usted está cansado hoy, quizás usted está desesperado hoy, hermano, y no sabe qué hacer. No es un mal lugar en el que usted está, hermano. No es un lugar de castigo, es un lugar de formación. Es un lugar donde Dios me está ayudando, gloria al Señor. Es un lugar donde Dios me está preparando. Es un lugar donde puedo esperar que allá a lo lejos, allá donde parece que no voy a encontrar nada, hay una zarza, y no es una zarza común. Hay una zarza que está ardiendo, una zarza que tiene la presencia de Dios, una gloria, hermano, que le va a dar propósito a mi vida, una gloria que le va a dar futuro a mis pasos, que le va a dar sentido a las pruebas por las que he pasado. Gloria al Señor. El desierto, hermano, es un lugar donde Dios nos está purificando, donde Dios nos está formando, donde Dios nos está mostrando qué quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Elías huyó al desierto y ahí fue donde encontró, hermano, la voz apacible y delicada de Dios. Jesús mismo fue al desierto, llevado al desierto por 40 días en ayuno. Fue tentado por Satanás en el desierto. Amén. Sí, hermano. Es de esperar, hermano. Moisés necesitaba pasar por el desierto. Usted y yo necesitamos pasar por el desierto. Quizás Moisés aprendió muchas cosas en Egipto, herramientas, liderazgo, conocimiento, autoridad, pero ese corazón impulsivo, ese corazón confiado en su habilidad, en su propia fuerza, todavía necesitaba más madurez. Amén. Todavía necesitaba un poco más de trabajo. Amén. Ojalá, amado, que usted y yo no veamos el desierto como un lugar que rechazar, sino como un lugar de formación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Moisés no tenía, hermano, la madurez ni la dependencia en Dios para ser ese instrumento verdadero de liberación. Amén. Ojalá, amado, que usted y yo podamos crecer y nos crezcamos a ese punto de madurez en que Dios nos pueda usar para traer liberación. Amén. Dios tuvo que quitarle todo a Moisés para prepararlo. Le quitó el estatus, le quitó la seguridad, le quitó su identidad nacional como príncipe de Egipto. En Madián, hermano, Dios le dio la confianza, le enseñó lo que es confiar en Él. Gloria al Señor. Hebreos 11:27 dice: por la fe Moisés perseveró, hermano, como viendo al invisible, caminó como mirando al invisible.
Sí, hermano, Moisés aprendió esto en el desierto. Amén. Voy a quedarme aquí porque ya el tiempo se me ha ido. Yo creo que vamos a tener que continuar con esta lección la semana que viene. Amén. Pero póngase de pie conmigo. Ojalá que usted pueda sacar el tiempo para leer el libro de Éxodo. Perdón. Lea el capítulo 2, el versículo 11 hasta el capítulo 3, versículo 22 esta semana. Amén. Y léalo, estúdielo, cosa que cuando estemos en la enseñanza usted pueda conectar algunos puntos. Amén. Y pueda usted tomar esta palabra. Amén. Porque este libro es muy importante, que es la revelación del único Dios. Del único Dios. Yo soy el que soy. Es uno solo. Tiene un solo nombre. Amén. Es un solo Dios, un solo Señor. Amén. Ojalá que esta lección sea de beneficio, que sea de bendición y que podamos todos ser edificados. Si usted está en un desierto hoy, confíe que la mano de Dios no lo ha abandonado. Amén. Aunque parezca que Dios está en silencio, Él sigue trabajando. Amén. Él sigue trabajando en nosotros. Él sigue trabajando por nosotros y a través de nosotros. Amén. Levante sus manos conmigo y vamos a orar. En el nombre de Jesús, Señor amado, te doy gracias. Gracias por esta oportunidad de estar en tu presencia, de recibir esta enseñanza, Señor. Tú eres bueno y eres fiel. Padre Santo, te adoramos, te exaltamos, Señor. Te agradecemos porque nuestra vida, Señor, está bajo tus manos, está en tu control, Señor. Tu mirada, Señor, y tu bondad nos acompaña, nos rodea. Tu gracia arde en nuestros corazones, pero no nos destruye. Tu gracia, Señor, nos alcanza, nos rodea, Padre Santo, y nos salva, Padre amado. Ayúdanos, oh Dios, a confiar en tu providencia en medio del desierto. Ayúdanos a confiar en tu fidelidad en medio de nuestros fracasos. Ayúdanos, Señor, a ver la luz al final del túnel en medio de la oscuridad del pecado. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, oh Dios, a continuar confiando en ti, a continuar, Señor, poniendo nuestra fe en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén. El pueblo de Dios grita amén. Amén, hermano. ¿Qué tal si saluda a la persona que tiene a su lado? Nos preparamos para nuestro servicio de alabanza y adoración a las 11 de la mañana. Dios le bendiga. Amén. En nombre de Jesús.